mañana, mañana voy a tener oportunidad de revisar los exámenes y ya hacemos la entrega de calificaciones el siguiente jueves, este jueves. Entonces, me dicen si ya ven ahí mi presentación. Oiga, doctor, tengo una duda con algo del examen, ¿se la puedo hacer? Sí. Lo que pasa es que pues yo le mandé mi examen por correo como 5 minutos después de las 11:05, o sea, me tardé 5 minutos, pero por el chat de Teams se lo mandé como 10 minutos después, en lo que alcancé a ver que usted lo necesitaba por el chat. Ahí no sé como qué tiempo vaya a tomar usted para poder calificar. El de la referencia es el del correo. Ah, ok, está bien, Ajá. doctor. Sí, Okay. gracias. Sí, de nada. ¿Ya ven ahí mi presentación? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces nos quedamos en aquí. Ahora, en la clase pasada estuvimos hablando de la importancia de reconocer los órganos primarios del tejido linfático y los órganos secundarios del tejido linfático. Hablábamos de los ganglios cervicales y de cómo es bien importante en pacientes oncológicos nosotros hacer una resección radical de cuello para limpiar muy bien todas las zonas donde podamos encontrar tejido o células tumorales. Entonces, ahora vamos a ver lo de la parte de la resistencia inespecífica. Entonces, si nosotros recordamos que lo vimos al inicio del tema y también en la parte de inflamación, nosotros decíamos que la resistencia inespecífica es, por ejemplo, la piel y las mucosas, que nosotros decimos que esas son las primeras líneas de defensa del cuerpo humano contra microbios patógenos y además funcionan como barreras físicas y químicas que obstaculizan la penetración en el organismo de dichos microorganismos y de las sustancias extrañas. Entonces, la piel y mucosas es la primer barrera de protección que evita que entren, que se inoculen microorganismos hacia el tejido intersticial. Entonces les doy ahí un minuto para que por favor anoten la diapositiva.
Entonces, la resistencia inespecífica es el tipo de resistencia que nos brinda protección inmediata contra una amplia gama de microorganismos patógenos y sustancias extrañas. Entonces, entre ellas, nosotros decimos que son las barreras físicas y químicas, entre ellas la piel y mucosas. Entonces, es cuando ocurre una herida en la mucosa y queda expuesto el tejido conectivo que está por debajo de la piel o de la mucosa, es cuando logran entrar los microorganismos y entonces ahora se activa el sistema inmune. Y dentro del sistema inmune, las primeras células que van a acudir o que van a responder hacia esos antígenos van a ser, ya dijimos, los eosinófilos, basófilos, neutrófilos y macrófagos, también las células asesinas. Entonces todos ellos van a actuar para poder disminuir la acción de los microorganismos. También la inflamación y la fiebre, nosotros decimos que son respuestas o son mecanismos que nos van a ayudar a contrarrestar a los microorganismos nocivos. Por ejemplo, cuando hablamos de la fiebre, que la fiebre es muy importante, el aumento de la temperatura corporal para poder disminuir la cantidad de microorganismos dentro de nuestro organismo. El problema de la fiebre es que la fiebre ataca no nada más a las células o microorganismos que son nocivos, sino que también afecta a las células que no queremos que se afecten y pueden matar neuronas o puede ocurrir otro tipo de muerte celular que pueda llevar a consecuencias. Ahí anoten por favor la diapositiva.
Entonces decimos que la resistencia inespecífica, hablamos de la piel con sus numerosas capas de células queratinizadas que están estrechamente apiñadas, que constituyen una barrera física. Nosotros habíamos estado estudiando que el tipo de tejido epitelial que nosotros encontramos en la piel es un epitelio escamoso simple, es un epitelio escamoso estratificado, o sea que aquí nosotros alcanzamos a ver en esta imagen todos las capas que puede llegar a tener la piel. Entonces, cuando nosotros estudiamos la piel, vemos que aquí están todos los núcleos de todas estas células epiteliales que están una encima de otra. Entonces, nosotros decimos que el estrato más superficial se conoce como epidermis. Por debajo de la epidermis, entonces está la dermis y luego ya está el tejido subcutáneo. Nosotros sabemos que el tejido epitelial tiene un origen embriológico que se llama ectodermo. Entonces el tejido epitelial nosotros sabemos que no está vascularizado y no está inervado. Por eso cuando nos rascamos o nos tocamos por encima de nuestra piel no nos genera dolor. El dolor empieza cuando nosotros penetramos a través de esa piel hasta llegar a donde se encuentra el tejido conectivo o tejido celular subcutáneo. Aquí ya está vascular y aquí ya sangra. Entonces todas estas células, conforme va pasando el tiempo, van saliendo células nuevas en la parte más basal de la dermis y aquí van a empezar a ir quedando cada vez más expuestas hasta llegar a la epidermis. Entonces todas las células que están en la zona de la epidermis ya nosotros podemos decir que son células muertas porque ya no les alcanza a llegar el oxígeno y ya no les alcanzan a llegar los nutrientes que vienen de todo el tejido conectivo hasta la parte más superficial. Entonces todas estas células son células muertas y por debajo de la epidermis tenemos entonces todas estas células epiteliales. Entonces precisamente están dispuestas una sobre otra como si están muy estrechamente apiñadas y esto pues evita que los microorganismos puedan penetrar toda esta barrera hasta llegar al tejido conectivo. Entonces, por eso muy rara vez, aunque las manos las tengamos muy sucias, porque las hayamos metido a lodo o que las hayamos metido a alguna zona que estuviera muy contaminada, por muy contaminada que esté, las bacterias no logran penetrar la piel para llegar al tejido conectivo. Entonces, eso es una parte de la respuesta inespecífica, la piel, y la parte más superficial, que es la epidermis, está queratinizada. Entonces, está todavía más reforzada. Y otro tipo de resistencia inespecífica que también se da en la piel y en las mucosas es la producción de lágrimas, la producción de sebo, la producción del jugo gástrico, sudor, moco, saliva. Todos estos fluidos sirven para barrer a los microbios que se encuentran en estas superficies. Entonces no nada más es que ya no pueden entrar, sino que aparte siempre hay fluidos por encima que están barriendo y están limpiando todas las bacterias que están queriendo penetrar a través de la piel. Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos de las lágrimas. Ya estudiamos muy bien la anatomía, entonces sabemos que las glándulas se producen en la glándula lagrimal, que se encuentra la glándula lagrimal ubicada entre el hueso unguis y la rama ascendente del maxilar superior, entre las dos crestas, entre la cresta anterior y la cresta posterior, ahí se encuentra la glándula lagrimal, que comunica por medio del conducto lacrimomuconasal hacia las fosas nasales por el meato inferior. Entonces, cuando se acumulan muchos microorganismos en las fosas nasales o en el mismo conducto lacrimomuconasal, se producen estas lágrimas para barrer todas esas bacterias que se quedan ahí retenidas. Igual el sebo, el jugo gástrico en el estómago, cuando nosotros sabemos que estudiamos el jugo gástrico, pues sabemos que está formado por Samantha Michelle, ¿cuál es el tipo de ácido que hay en el estómago? Clorhídrico. Ajá, ácido clorhídrico. Entonces,
es obviamente que tiene un pH muy ácido. El ácido sirve para desnaturalizar a las proteínas y nos ayuda a la digestión, pero también nos ayuda a matar bacterias que se hayan introducido en nuestro organismo por medio del alimento. Y también la producción de moco, que ya sabemos que, por ejemplo, en la región del macizo facial, el moco se produce en todos los senos paranasales, senos etmoidales, senos maxilares, senos frontales, senos etmoidales, todo, aquí en todas estas partes se produce el moco que va a ir hacia las fosas nasales para estar limpiando todos los microorganismos que entran hacia nuestras fosas nasales por medio de la respiración. Cada vez que nosotros respiramos, jalamos aire que muchas veces está contaminado con microorganismos o con virus. Ahorita, pues bueno, nosotros lo hemos estudiado muy bien con toda esta parte de la pandemia, que nos dicen que, por ejemplo, si una persona estornuda y tiene la infección del coronavirus y después nosotros pasamos caminando atrás de ellos, podemos respirar estos microorganismos, estos virus, y nosotros contaminarnos también. Entonces, todos estos microorganismos tuvieron que haber pasado por la vía aérea. Entonces, por eso la vía aérea es una zona que está, pues, muy evolucionada para poder prevenir estas situaciones. Por eso están los cornetes nasales, por eso está la mucosa nasal, la producción del moco, porque es una zona que está muy expuesta a estar contaminada por microorganismos. También sabemos la saliva, que también tiene una función súper importante, tanto para la digestión química como para la protección también de microorganismos, para que los microorganismos no logren pasar hacia niveles cada vez más profundos en nuestro organismo. Entonces, esa es la resistencia inespecífica que nosotros decimos que es la que se adquiere durante el nacimiento y es muy, muy generalizada, pero muy funcional y muy necesaria. Entonces, ¿pero qué ocurre cuando nosotros tenemos una lesión en la piel? Pues entonces ahora una lesión de este tipo, pues bueno, estas barreras pues ya no pueden defendernos de la inoculación de microorganismos. Por ejemplo, este paciente es un paciente masculino de 17 años de edad que estaba cambiando una puerta con una sierra eléctrica y la sierra eléctrica se zafó y cayó sobre toda la línea media facial. Entonces le produjo una herida disecante que va desde la piel al tejido celular subcutáneo y después hacia la músculo, grasa, y bueno, pues entonces todo esto provoca un sangrado muy profuso, provoca una situación de inoculación de bacterias. Por eso nosotros tenemos que impregnar a estos pacientes con antibióticos porque sabemos que van a estar muy contaminados. Imagínense cómo estaba la sierra eléctrica, que estaba toda llena de polvo, a lo mejor una sierra eléctrica que tenían ahí arrumbada en alguna bodega, que pudiera tener hasta zonas de oxidación. Entonces, pues bueno, se afectan estas barreras de protección y estos microorganismos logran atravesar por esta barrera y llegar hacia la sangre y causar una infección. Entonces, y ahora tenemos a la segunda línea de defensa inespecífica. Ya dijimos, primera línea es piel y mucosa con todos los fluidos que se excretan a través de esta primera línea de defensa inespecífica. Cuando entonces ya falló la primera línea de defensa y las bacterias lograron entrar, entonces ahora sí se activa la segunda línea de defensa inespecífica, que nosotros ya dijimos que son la fiebre, la inflamación, la presencia de células asesinas naturales y fagocitos o macrófagos que nos van a defender y van a disminuir esta inoculación de microorganismos. Ahí anoten por favor esta diapositiva. Doctor, perdón, ahorita le podría regresar rapidísimo a la diapositiva pasada, por favor. Sí, tú me dices.
Listo, Doc. Gracias. De nada. Entonces, en la sangre y el tejido intersticial, nosotros decimos que poseen 3 tipos principales de proteínas que son antimicrobianas. Nosotros vamos a encontrar a los interferones, vamos a encontrar a las proteínas de complemento y a las transferrinas. Cada una tiene una función específica muy importante en esta segunda línea de defensa inespecífica. Los interferones son sintetizados por los linfocitos y macrófagos infectados que van a opsonizar a las células vecinas para fabricar anticuerpos y detienen la replicación de los virus. Entonces, cuando nosotros hablamos ahorita que está de este tema muy en boca de todos, lo de la infección con el coronavirus, hablan mucho de que hay una tormenta de citocinas, que esta tormenta de citocinas es la tormenta química que afecta mucho a los pacientes que son jóvenes. Entonces, cuando el microorganismo o el virus entra hacia los pulmones, el cuerpo desencadena una tormenta de todos estos proteínas antimicrobianas, de interferones, del sistema complemento y de las transferrinas, y liberan una grandísima cantidad de estas proteínas. Y estas proteínas, en lugar de ayudarnos para detener al virus, como es una cantidad excesiva, destruye a la unidad funcional del pulmón, que es el alveolo. Entonces el alveolo empieza a cada vez a perder su función hasta que mata por completo todos los neumocitos que conforman el alveolo, y entonces el alveolo se hace una fibrosis, y entonces cada vez el paciente, por más que quiere respirar y jalar aire, no puede respirar porque los alveolos pulmonares ya están todos como fibrosis, ya no tienen función. Entonces esto lo causaron esta tormenta de estas citocinas. Entonces nosotros decimos que los interferones son muy importantes, los fabrican los linfocitos y los macrófagos que están infectados, y tienen una función súper importante porque le avisan a las células que están cerca para que liberen anticuerpos y puedan detener la replicación de los virus. También otra de las proteínas que tenemos son las proteínas del sistema de complemento, que el sistema de complemento nosotros ya habíamos estudiado que intensifican las reacciones inmunitarias, alérgicas e inflamatorias. Y las transferrinas son unas proteínas también muy importantes porque transportan hierro, y entonces estas proteínas les roban el hierro a todas las bacterias para que las bacterias no puedan alimentarse y no puedan reproducirse. El hierro para las bacterias es muy importante. Entonces, por eso el sistema inmune desarrolló estas transferrinas, que son proteínas que roban el hierro que se encuentra en la zona que está afectada, para que disminuya la cantidad de hierro y las bacterias no tengan los insumos para poder reproducirse y para poder causar daño. Doctor, Bien. ¿puede volver a repetir las proteínas de complemento, por favor? Sí, las proteínas de complemento, su función específica es intensificar las reacciones inmunitarias, como alergias y el proceso inflamatorio.
O sea, por ejemplo, intensifican la diapédesis, intensifican la vasodilatación, la marginación de las células de la sangre hacia el endotelio, todo aumenta la permeabilidad vascular. Esas son las reacciones inmunitarias que intensifica el sistema complemento. Ok, doctor, gracias. Sí, de nada. Entonces, hasta aquí va bien claro cuáles son las funciones de estas proteínas antimicrobianas. ¿Podría volver a repetir la función de los interferones, por favor? Sí. Los interferones, nosotros decimos que son sintetizados por los linfocitos y macrófagos que están infectados. Y la función de los interferones específica es opsonizar a las células que están alrededor para que provoquen la formación de anticuerpos. Entonces, así como por explicarlo de una forma así muy simple, pues los interferones que son producidos por las células de defensa van a ir a chismearle a todas las demás células que están por ahí cerca para que produzcan armas para poder matar a las bacterias que están afectando al tejido. Entonces, digamos que el sistema de interferones, su función es ir como de chismosos de las células que están afectadas a otras células que no están afectadas, para que estas células que no están afectadas empiecen a liberar anticuerpos y disminuyan la cantidad de bacterias. O sea, todo nuestro organismo está perfectamente comunicado y todos trabajan, cuando es un organismo sano, todos trabajan en función de la salud de todas las células, reconociéndose las propias de las ajenas y atacando a todas las ajenas, trabajando en conjunto. Entonces, a eso se refiere con la palabra opsonización. Entonces, es llamarle a otras células para que también trabajen en contra de estos microorganismos. Gracias, doctor. Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Los interferones no fabrican anticuerpos? Los interferones no, porque esos solamente son proteínas que van a intensificar la función de otras células a que fabriquen anticuerpos, pero no, los interferones no producen anticuerpos. Ok, gracias. Sí, de nada. Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí? Las transferrinas, cuando roban el hierro, ¿a dónde lo transportan o qué pasa con el hierro? Bueno, las transferrinas llevan el hierro hacia la zona del vaso. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, del metabolismo de la vida de los eritrocitos? Nosotros sabemos que los eritrocitos utilizan mucho el hierro para poder transportar el oxígeno. Entonces, el hierro se encuentra en la hemoglobina. Ya sabemos que la hemoglobina es una proteína que está formada por dos porciones. Una porción que es la porción M y la otra porción que es la porción globina. En la porción M es en donde está todo el hierro. Entonces, por ejemplo, el eritrocito, cuando ya es un eritrocito viejo que ya vivió más de 120 días, este eritrocito pasa por el vaso y el vaso lo reconoce como si fuera una célula vieja que ya no sirve y la saca de ahí y entonces lo destruye y entonces vuelve a sacar el hierro y lo separa y manda el hierro hacia la médula ósea para que ahí se vuelva a producir un eritrocito nuevo. Es ahí donde se están fabricando los eritrocitos, en la médula ósea, y es ahí donde se ocupa el hierro. Entonces las transferrinas van a ir finalmente hasta la médula ósea para poder producir más eritrocitos. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, gracias. Ok. Ahora anoten esa diapositiva, por favor.
¿Ya terminaron de anotar la diapositiva? No, doctor, espere un poco. Ok. Listo. Bueno, entonces, mañana les explico, el jueves les explico ya esta diapositiva para que no se vayan a saturar de tanta información. Por favor, lean el tema que estamos estudiando y nos vemos entonces el jueves. ¿Alguien tiene alguna duda? No, doctor. Bueno, entonces que tengan buen día de descanso el día de mañana y nos vemos el jueves. Gracias, doctor. Gracias, igualmente. Que tenga bonito día.